nombre es Manuel Patiño, soy instructor certificado de Kundalini Yoga y estudios aparte acerca de la aplicación terapéutica de, del yoga y otros recursos meditativos, ¿no? Y de awareness, de crecimiento interno y personal, ya sea con la práctica física o también a través de la visualización, a través del trabajo con sueños, a través de las meditaciones guiadas, ¿sí? Y tantas otras herramientas que pueden haber para redescubrir y empoderarse con el poder, valga la redundancia, que puede tener la mente y las emociones sobre el cuerpo y la salud en general. Sí, entonces tengo años de experiencia en psicoterapia, especialmente en adultos y personas con somatización, como por ejemplo cáncer, y algunas también cosas pues menores que son esas piedritas en el zapato en el estilo de vida, que algunos tienen más que otros, pero que de una manera integral todos se pueden ir sanando, se pueden ir aliviando, ¿no? Eh, entonces, esta clase va a ser ahora sí definitivamente como el cierre, incluso sirve como una forma de conclusión, de repaso de lo que se ha visto en las clases anteriores acerca de la biodescodificación emocional, ¿sí? Nosotros hicimos dos clases puramente enfocadas en conocer los principios, ¿sí? De cómo abordar la salud y los problemas de salud desde esta conciencia, ¿sí? Desde el tomar conciencia de que lo emocional, lo mental, el estrés, sí genera un impacto, ya sea situacionalmente o a largo plazo y de manera crónica sobre nuestra salud. También obviamente explicamos brevemente cómo es que influye ese aspecto del ser incluso en problemas congénitos que emergen muy temprano en la niñez. Eh, También, pues, después de esas dos clases, empezamos ya a abordar la biodescodificación, ¿sí? De problemas de salud en específico. Y originalmente yo pensaba que este tema iba a abarcar tres clases. Sin embargo, todo se fue expandiendo, se fue extendiendo. Y porque este es un tema muy necesario para todos, ¿no? Hoy en día. Y entonces es importante compartir sobre este tema porque creo que nos hace beneficio a todos. Todos estamos pasando por un proceso, por un despertar en el que ya no queremos tantos medicamentos, que queremos sanar desde el estilo de vida, desde conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Y esto es parte de las herramientas necesarias o muy útiles para poder encauzarnos por esa vía. Paulina, aquí Yuleiki está diciendo que no sabe por qué no logra escuchar. Espero que nada más sea ella y que se pueda resolver. Sí, es lo que estoy leyendo. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? Pareciera que no. No. Yuleiki. Yuleiki, es que no sé cuál sea no, o sea, sí se escucha, entonces es directamente de Yuleiki que tiene algún percance Ok. con su audio. Entonces, continuamos, Manuel. Muy bien. Para no postergar más, porque pues ya llevamos Perdón, varias clases. hello, hello. Quiero saber si me están viendo. Soy Juana Jacobsen. Yo sí Sí, la veo, señora Valdés. sí, Ok, sí se thank puede. you, thank you. Ok. Ok, es todo. Bueno, Siga, entonces, adelante. ya que nos conocemos y ya van varias clases, vamos a proceder más directamente con el tema que queda. Ok, seguimos con la biodescodificación y como siempre hacer una breve mención de las preguntas clave para poder guiarnos en este proceso que sirven como una forma de resumen a todos los principios que hemos visto en las primeras clases. Yo creo que cualquier persona que quiera entender bien todo lo que hemos visto, lo que vamos a ver en esta clase y
últimas tres, es bueno que siempre vean los principios, ¿sí? Para que vean con más detalle cómo funciona todo este proceso de escuchar al cuerpo y de la gestación de enfermedades de manera psicosomática. Entonces, siempre hemos aclarado dos preguntas claves, el por qué y el para qué, pero es muy importante el para qué para no solo encontrar causas, sino encontrar propósito y en ese proceso también eh, entender a nuestra alma, conectar con el alma y con el propósito, la sincronicidad de todo lo que pasa. Sí, eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, sin dar más larga o más a introducciones, ahora vamos a la columna vertebral. Sí, este capítulo está enfocado en la columna vertebral y de manera pues consecuente en todo lo que tiene que ver con juventud y vitalidad y cómo medir esa juventud y vitalidad, porque nosotros podremos tener más o menos síntomas, eh, o sea, problemas de salud, cosas que nos aquejen, ¿cierto? Sin embargo, así los tengas o no, hay un gran parámetro que nos sirve para ir desarrollando, bueno, varios parámetros, para ir desarrollando una conciencia de cómo va evolucionando esa sanación, cómo están esos niveles de salud integral realmente, ¿sí? Entonces, eso se centra en dos cosas principales. Número uno, en la salud de la columna vertebral y su flexibilidad, y en la salud cardiorrespiratoria. Sin embargo, incluso la salud cardiorrespiratoria la podemos evidenciar o asociar de manera, no sé si directa o casi directa, a la salud de la columna vertebral. Porque ya sea que se observe esta realidad desde la perspectiva más física o material, anatómica, o desde la bioenergética espiritual, nosotros hemos visto todo lo que son los centros energéticos y podemos, incluso a nivel de lo material o anatómico, hablar de todas las extremidades, todos los músculos, toda la irrigación sanguínea, pero todo eso pasa siempre por el canal central, ¿sí? Que es la columna vertebral, que es la aorta. Y entonces, pues así como, por ejemplo, una ciudad que tiene su gran autopista, tiene un gran canal central de flujo de vehículos, ¿qué pasa si ese gran canal o alguno de los grandes canales de tránsito se bloquean o funcionan mal? Es mucho más probable que todo se vuelva un caos, ¿cierto? Entonces, de igual manera, en el cuerpo, una forma o un aspecto de nuestro ser y de nuestro cuerpo que es, ayuda a ver como un resumen de cómo está todo funcionando, cómo está todo el flujo de energía y la armonía, es el canal central de todo, que es la columna vertebral y el sistema nervioso central. Los chakras son una forma, perdón, una forma no, una parte de esta integralidad y de este centro energético. Sin embargo, al verlos por chakras, como que los seguimos viendo segmentados, ¿no? Y en parte es necesario para poder aplicar un poco de mente analítica. Sin embargo, la columna, ahora que vamos a ver la columna, vamos a ver cómo es la integración. ¿Sí? Porque a través de la columna fluye toda esa energía, toda esa información en nuestro cuerpo. Y entonces cualquier detalle, incluso ya sea en vértebras específicas, habla de problemas específicos de salud. Aquí estamos viendo los principales significantes de la salud de la columna vertebral. Sí, número uno, juventud y vitalidad. También flexibilidad de cuerpo y mente. Los niveles de estrés que tanto nos está comiendo el estrés, los desafíos de la vida cotidiana. También aquí es importante la integración, en el sentido de lo que estoy comentando, que por la columna vertebral fluyen toda esa información, toda esa energía de todo el cuerpo prácticamente, y cualquier dislocación, cualquier desvío de la curvatura normal de la columna habla de desvíos o desbalance o bloqueos, no solo en la
digamos, los aspectos energéticos en sí, podríamos decir en los chakras, sino en la interacción entre ellos, cómo está el flujo de esa energía en general, ¿sí? Entonces, y también, pues, obviamente el sostén, porque la columna vertebral no deja de ser huesos, y para los que recordaron, para los que recuerdan la clase en que tocamos, todo lo que es el sistema óseo, los huesos es lo que nos sostienen, ¿no? Es el pilar, sostén más físico y sólido del organismo. También hablan los huesos en general de cuando lo más básico de lo que parte de nuestra vida, que es la familia, está generando un desgaste en nuestras vidas. Sí, entonces por lo general, si el daño en cualquier altura de la columna, en cualquier hueso, se habla de algún desgaste, osteoporosis, entonces es que hay un desgaste a nivel de algo básico en nuestra vida, ya sea en la familia, que nos está comiendo, ¿sí? Nos está destruyendo, que se está robando nuestra vitalidad, eh, casi literalmente, o sea, se está robando nuestra capacidad de sostenernos. Y entonces hay que hacer algo al respecto. Aquí tienen una imagen eh, a forma de abreviación pues para un recordatorio, ¿sí? Para los que recuerdan los segmentos y los chakras en los que clasificamos los problemas de salud, pues aquí está un resumen acerca de dónde están localizados y más o menos a qué altura de la columna, ¿no? En tal caso. Entonces aquí vemos el segundo, tercer chakra están prácticamente en la espalda o en el segmento lumbar. El cuarto está en todo el centro del segmento torácico o dorsal. Y en parte el quinto, que el quinto ya está más dentro del segmento cervical. El primero y el séptimo están, de cierta forma, podemos decir que fuera de este segmento, perdón, fuera de la columna. El séptimo está en el cráneo y el primero está en el periné. Yo diría que está aquí junto con el segundo, y el segundo está un poco más arriba, pero no me pondré con esa disputa ahorita. Y también es importante aclarar que el sexto tiene una relación con el hueso del atlas, o la base del cráneo donde se conecta con la columna. Y ese es incluso, así como todo el mundo asocia a que este sexto centro es el tercer ojo que proyecta hacia adelante, pero en realidad ese centro no solo proyecta hacia adelante, sino hacia atrás. Y esa proyección hacia atrás es exactamente en la base del cráneo donde se conecta con la columna. Sí, es un centro muy importante. Se le llama el Bindu Chakra o la alfombra de Jade en la medicina china. Y bueno, no voy a extenderme en ese tema, pero igual es importante recalcarlo, aprovechar la oportunidad. Entonces, aquí empezamos a segmentar la columna vertebral en sus principales partes, y esto a mí me es un poco, podría decir que divertido o curioso, en el sentido de que yo el orden de las clases yo lo di, o sea, yo tenía un orden originalmente estipulado mentalmente, pero hubo unas pequeñas variaciones, ¿sí? Y entonces esas pequeñas variaciones terminaron siendo igualitas a a esta clasificación de los segmentos de la columna vertebral. Sí, porque para los que recuerdan la clase de biodescodificación, la primera clase fue el primer, segundo y tercer centro energético. Ese sería la lumbar. Luego el cuarto, perdón, un poco del tercero, un cuarto y el quinto, que fue la segunda clase. Y luego la última, la más reciente, que fueron el quinto, sexto y séptimo chakras o centros. ¿Sí? Yo incluso pensé que había terminado el quinto chakra, pero después vi que no, que quedaba un poquito por abordar del mismo acerca de la boca. Entonces es prácticamente igual acá. Sí, la cervical es del quinto al séptimo, el torácico es del quinto al tercero, el lumbar es del tercero al primero, y el sacrococcígeo, bueno, del tercero al segundo, y se mezcla el primero y el segundo con el sacrococcígeo. ¿Ok? Entonces, cada segmento tiene su significado, e incluso
como ya mencioné anteriormente, cada vértebra tiene un significado específico. No nos pondremos en ese tema porque, bueno, eso sería muchísimo. Sin embargo, yo les voy a incluir las principales afirmaciones para cada vértebra. Se los voy a incluir en esta diapositiva, la versión que voy a enviar, ¿ok? Para quien quiera extender en ese tema, y en todo caso, un osteópata va a ser un especialista en explicarle todo eso con detalle y tratarlo si así lo siente necesario. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar aquí con la biodescodificación ya por segmento. ¿Ok? Entonces, empezamos con la columna cervical y vamos a empezar de arriba abajo. Y eso para quizás ayudar a refrescar poco a poco la información de lo que hemos visto desde el último hacia la primera clase, ¿no? Entonces, la columna cervical tiene una asociación principal con el quinto y sexto, y sí, ligeramente con el séptimo, pero principalmente con el quinto y sexto, y tiene que ver, para los que recuerden, el quinto chakra es sobre todo la comunicación, ¿sí? Y no es solo el hablar, sino también la receptividad, el escuchar al otro, escuchar la forma de pensar del otro, que también es el sexto chakra, es la visión, ¿de acuerdo? Entonces, es el cómo nosotros permitimos fluir o permitimos integrar dentro de nosotros esos otros pensamientos, esas otras formas de ver el mundo, lo que comunican los demás. Sí, recordemos que a modo de resumen, esta es una clase casi que resumen en el sentido de que la columna vertebral habla de cómo nosotros integramos o dejamos fluir esa energía, esa información, ese aspecto del ser, para con el resto de nuestro ser, pues, de nuestra energía en general. ¿Sí? Si es verdad que la logramos integrar por completo. Entonces, también habla de la alineación con conciencia espiritual y higher self, porque si bien el higher self es el ser superior, ¿no? Entonces, esto habla de cómo nosotros permitimos que ese flujo de información, de inspiración divina y celestial, ya sea a través de los sueños, a través de la intuición, fluya y entre en nosotros. Esto pasa sobre todo en personas que suelen estar como inclinadas hacia adelante, ya sea por joroba a nivel torácico o nada más una desviación cervical. Eso es que al no estarlo más vertical, entonces es que hay una intención del cuerpo por algún miedo o lo que sea, de cortar ese canal de comunicación con el cielo y con lo más sublime de nosotros o de Dios mismo. Porque para los que no conocen esos conceptos, el higher self es como una versión de la sabiduría de nuestra alma per se, y es como un intermedio entre uno y Dios, ¿sí? En el sentido de que el higher self es como sigue siendo parte de nuestra identidad, parcialmente limitado por la identidad de nuestra alma, por así decirlo, mientras que Dios es todavía aún más expansivo todo, ¿no? Entonces, eso generalmente es lo que expresa los desvíos en la columna cervical, un deseo de cortar esa conexión o de alguna forma restringir el flujo de nuestra comunicación o dejar que toda esa información entre a nosotros. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la columna torácica. La columna torácica ya abarca un poco lo que es el quinto chakra hasta el tercero, es decir, hasta donde el plexo solar, ¿sí? Y entonces esto ya se asocia un poco más a lo que vimos en la segunda clase de la biodescodificación, justamente todos esos centros. Entonces, ¿qué era el quinto? Era también la comunicación, pero aquí, y también otro aspecto del quinto centro, que así se me pasa, disculpen, que es la sincronización. La sincronización con nuestro rol correspondiente a nuestra edad y la situación en la que estamos, ¿sí?
Para los que recuerdan, nosotros mencionamos, por ejemplo, que los nódulos en la tiroides eran como unos, a veces podía ser nudos en la garganta de cosas que no se han hablado, pero también puede significar nudos en el tiempo, ¿sí? Como personas que están erróneamente cumpliendo, por ejemplo, el rol de madre o padre de sus propios padres, o que están en una conducta, un estilo de vida muy regresivo, que no asimilan la edad adulta, en este caso sería que tienen, y todas esas variaciones o distorsiones acerca de vivir el tiempo que nos corresponde, ¿sí? Entonces, esa parte del quinto centro, del quinto chakra, y aparte el cuarto y el tercero. El cuarto es porque habla así de las relaciones familiares, cómo nos abrimos al amor, cómo nos amamos y cuidamos a nosotros mismos, y también el cómo hacemos respetar el brillo de nuestro ser y nuestra personalidad. Eso es tercer centro. Sí, el brillo, el yo puedo, el yo lo logro, el yo manifiesto mi propia luz, mi única forma de ser. Y de ahí mi rol y mi aceptación dentro de la familia, desde el rol que me corresponde, desde la edad que me corresponde, desde el respeto que me corresponde. ¿Sí? Entonces, este segmento de la columna, pues habla también acerca de la apertura, porque esta es la primera curvatura que se genera en la columna, ¿ok? O que se empieza, digamos, a trabajar en la columna, porque cuando nosotros estamos en el feto de nuestra madre, pues estamos en posición fetal y eso habla de cerrarse así. Y es apenas cuando salimos del vientre de nuestra madre que empezamos a mover la cabeza y después a ponernos de pie, y eso estimula o configura las otras curvaturas que hay, ¿no? Que son las curvaturas a nivel cervical, lumbar y sacrococcígea. Pero esta es la primera, entonces habla de nuestra capacidad de abrirnos a ese amor primordial, de cumplir nuestro rol o de cerrarnos, de dejarnos llevar por el miedo, de no expresar nuestro ser, ¿sí? Y la sanación del rol familiar y colectivo, porque como les dije, aquí hay todavía un poco del quinto chakra y habla de ese rol, de esa. El cuarto centro tiene que ver en sí con la conciencia colectiva, y el quinto habla del rol desde mi identidad. Entonces, si mi identidad logra acoplarse a mi identidad espiritual o moral, que es el puente con el espíritu, ojalá que puedan ver mi mouse porque ayuda a seguirme, puede interrelacionarse correctamente con el medio social con el que me involucro y mi personalidad, mi fuego interno. Eso habla la columna torácica. Ahora vamos a la columna lumbar y sacrococcígea. Aquí debí borrar sacrococcígea porque coloqué una lámina a continuación, pero muchas cosas pues se asocian, pero vamos a enfocarnos en lo lumbar. Entonces la columna lumbar habla de seguridad, vitalidad, instinto, los primeros tres chakras, los centros energéticos, sí, los tres, vamos a hablar de los tres. Es más el tercero del segundo, pero igual. Está también el sustento físico, emocional y la valoración de esencia y poder personal. ¿Ok? Entonces, vitalidad e instinto, vamos a ir conforme recuerdo la información, porque esto, como pueden ver, abarca varias cosas. La vitalidad e instinto tienen que ver principalmente con, a nivel energético, nosotros solemos hablar en yoga y esos medios que precisamente una de las fuentes de energía principales están en el punto umbilical, de lo que es el mar de Chi, ¿sí? Entonces, en la salud de la espalda lumbar habla acerca de qué tan permitido está ese flujo de energía del líquido encefalorraquídeo.
y de esa energía primordial de nuestro Navi a través de todo nuestro ser, porque si hay dolores, si hay compresión lumbar, eso significa que esa energía no logra fluir. Entonces nosotros nos estamos permitiendo que se suceda el desgaste en nuestras vidas, porque esa fuerza primordial de los primeros centros hablan, si esa energía logra fluir, entonces habla de que nuestro poder personal, nuestra energía vital, es capaz de fluir, que nosotros tenemos o nos hacemos valer el espacio, el respeto de nuestra familia o nuestro entorno inmediato, nuestro hogar, para expresarnos a nosotros mismos y hacer lo que nos corresponde. Cuando este centro, este segmento de la columna del ser está bloqueado, adolorido, entonces habla de una restricción de esa expresión de nuestro ser o que estamos consumidos por el miedo. Entonces esa fuerza del primer y segundo centro que habla, el primero es la fuerza vital, el instinto para responder ante las amenazas y necesidades del entorno. Y el segundo es la expresión creativa, la expresión de nuestro ser, de la felicidad, esa energía y esa radiancia para poder impactar al mundo. Entonces, si eso se bloquea, entonces nosotros estamos trabajando desde el ego o desde la mente arriba, pero no estamos fluyendo con la base de nuestro ser. Entonces nos estamos igual desgastando. Entonces eso pasa, sobre todo hoy en día. Nosotros y desde el ego podemos decir, sobre todo los que trabajamos desde casa, que no, como trabajamos desde casa, ahorramos y tenemos una vida más sencilla o más segura desde nuestra casa, pero no, porque el cuerpo habla y si tú estás dejando desgastar la espalda lumbar, entonces significa que así tú estés haciendo muy poco, en realidad te estás consumiendo más rápido que una persona que hace ejercicio, que se mueve, que sale para aquí, para allá. ¿Ok? Entonces es muy importante para este centro mantener el movimiento, la movilidad. Incluso eso ya lo vamos a explicar más adelante acerca de las soluciones que hacer. Pero yo soy una persona que sí trabaja mucho tiempo online, ¿no? Que trabaja mucho tiempo en computadora. Pero entonces hay tanto lo que se llama rutinas Pomodoro, rutinas de pausas conscientes, pausas activas de cada media hora aproximadamente, pues dejar lo que sea que estés haciendo sentado frente a la computadora o de manera sedentaria y pues estirar un poco, hacer algo de ejercicio, hacer algunas sentadillas. O si no, incluso, y eso yo tenía tiempo sin hacerlo, pero ayer que yo fui a una reunión en la que tuve que estar sentado en el piso por buen rato, y sí, a veces la columna a nivel lumbar y sacro se me suele cansar, entonces yo hago unos movimientos que se llaman flexiones espinales, ¿sí? Que simplemente mantener moviendo la espalda baja como una forma de ayudar a que siga respirando, ¿no? A que haya ese movimiento, flujo de energía y de líquido encefalorraquídeo hacia esa parte baja de la espalda y se mantenga pues hidratando y sin dolor. Entonces, pues eso es muy importante. ¿Ok? La seguridad obviamente es la base de toda nuestra columna, es prácticamente donde se sostiene todo el cuerpo, sobre todo si estamos sentados, es donde se sostiene gran parte de todo el peso del cuerpo. La vitalidad de instinto, ya lo comenté. Y el sustento físico y emocional. También el estrés de uno tener como que proveer mucho a otras personas, desde el rol laboral, lo que sea. Y eso es una parte también de no hacer valorar tu espacio y que otras personas quizás puedan ocupar ese rol. Y eso también habla de no expresar el instinto. Esta palabra que es importante porque habla también del instinto agresivo, esas pulsiones de moverse o de atacar o de salir, ¿sí? Precisamente si una persona está muy sedentaria es en parte porque o miedo o inseguridad o la comodidad está haciendo desconectarse de ese instinto. Ok, ahora ya veo que enviaron unas preguntas allí, ahorita las voy a responder, en caso sobre todo de Gilberto.
Ok, ya vamos a terminar acá esta primera parte. Luego ahora viene el segmento sacrococcigio, que sigue siendo primer y segundo chakra, pero aún más enfocados en ellos, más enfocados en la sexualidad, en la intimidad, porque este es el aspecto de nuestra columna, o el segmento, corrijo, de nuestra columna que se encarga, por ejemplo, del movimiento de las caderas, ¿no? El movimiento sexual, al momento del coito, ¿sí? Y pues es la base, lo más primigenio, porque vean, curiosamente, está el sacro, que sería el principal protagonista en esos movimientos, y está el coxis. El coxis tiene forma de cola, ¿no? Es como una cola vestigial que nos queda allí. Entonces, precisamente como la parte más ancestral de nuestro organismo, en este caso de nuestra columna, y la parte sexual. Entonces ya allí tenemos una breve interpretación de todo esto. Y obviamente aquí son varias vértebras, pero que por lo comprimidas que están, pues se suelen tomar como un solo segmento, aunque pues en la osteopatía también se abordan uno por uno. Y esto habla por lo general de problemas relacionados a la sexualidad, problemas, o sea, esto es muchas veces cuando hay traumas relacionados con la sexualidad, ya sea abusos o simplemente desconfianza de su propio rol en la sexualidad, cualquier problema a nivel sacrococcigio es un intento de bloquear o literalmente reprimir esa energía y que esa energía, esa memoria fluya por el resto del ser, ¿sí? Que conecte con todo lo demás. Habla de la intimidad, sí, el primer, segundo chakra, el respeto y el espacio personal, porque precisamente el coxis es donde nos sentamos, ¿sí? Nosotros tengamos nuestro espacio y se respete. Y la expresión de instinto de sexualidad, esa capacidad de movimiento. Cuando esta zona está muy rígida, entonces habla, bueno, número uno, de que seguramente no se tendrá una vida muy orgásmica, y número dos, de que no estamos permitiendo expresar nuestra creatividad, nuestra alegría, nuestro placer por la vida y nuestra radiancia. ¿Sí? O incluso podemos nosotros estar como muy estimulados, sensibles en nivel área sexual, pero no podemos conectar eso con el resto de nuestra vida, de nuestras otras dimensiones del ser. Eso es de lo que habla. Recuerden que aquí estamos hablando de la interconectividad de los centros entre sí, cómo la energía de cada uno de ellos se puede conectar con los demás, porque nosotros podemos tener, qué sé yo, un tercer, un segundo chakra como, entre comillas, equilibrado o alineado o abierto, como dice la gente, pero si hay problemas en la columna, habla de que no está siendo capaz de conectar correctamente esa energía con el resto, ¿sí? Perdón, o puede ser Entonces, también ahora la viene, columna desalineado, ¿verdad? sí, bueno, recuerden que hay espacio para preguntas y respuestas, aunque precisamente están hablando ahorita que ya terminó la primera parte, precisamente ya media hora, menos mal que no abordé vértebra por vértebra. Ok, entonces, ¿quién estaba preguntando? ¿A quién habló allí ahorita? Juana Valdés era la persona que estaba hablando, Manuel. Ok, Juana, adelante, puedes Juan. activar tu Ya voy audio. con Ok. Gilberto, que preguntó por el chat. También hablando de las chakras, yo tengo bastante conocimiento de eso porque soy doctor naturópata, lo practico, ¿no? Sí. Y cuando la persona está desalineada, está todas las chakras movidas, entonces lo que se hace es la terapia para poder alinear esas chakras. Claro, Ujú. sí, y nosotros, porque yo también soy el profesor de yoga, lo uso de manera terapéutica, sí es Ujú. importante, claro, el chakra sabemos que es una dimensión bioenergética y más sutil, ¿sí? Cuando se instaura a nivel corporal, y eso lo vimos en las primeras clases, cuando se instaura a nivel corporal, es porque hay ya algo más denso o más profundo por trabajar, porque nosotros podemos alinear y que eso influye en el cuerpo, pero si está somatizado es que puede tardar algo más de tiempo para que se termine de sanar per se, ¿sí? Porque estamos hablando de un daño o una desalineación a nivel estructural, ¿sí? Incluso pueden haber personas que sí han vivido mucho sufrimiento y que logran sanar a nivel energético, eso les ayuda como a acoplar, porque sí, tampoco es que hay que ser perfecto, de repente alguna persona queda con una desalineación en la columna,
y con que no le cause mucho sufrimiento, que pueda como ajustarse o aliviarlo, eso ya ayuda bastante. ¿Sí? Porque precisamente lo estructural significa que pueden haber procesos que tomen más tiempo, que sean más profundos. Esa es la diferencia, pero claro que eso sirve también. Gracias, señora Juana Valdés. Aquí Gilberto Jarvior preguntó que si hay información acerca de los orígenes de los chakras, es decir, quién fue el primero en usar estos términos. Bueno, esa información quizás exista con mayor exactitud en algún libro, por ejemplo, védico, que son los que hablan principalmente de los chakras, pero eso es muy difícil de determinar así como a ciencia cierta, porque eso es una sabiduría universal. Sí, incluso yo he estudiado un poco de otras culturas y, por ejemplo, los mayas, ya lo llamado la ley del tiempo, y ya también mencionan esos centros. Sí, y también sé que en otros términos, pero la medicina china también lo habla, entonces ubicar eso es muy difícil. El término chakra per se, la palabra chakra, que significa vórtice en hindi, pues es de la zona de la India. Pero bueno, es difícil de determinar eso, pero sí es ancestral y es como universal, ¿no? Porque incluso, como les digo, culturas de otro lado del mundo, como las Américas, también han, de cierta forma, intuido la existencia de centros iguales, ¿no? Prácticamente en los mismos lugares. Entonces, pues ya, no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Gilberto aquí preguntó que me va a dejar su email, pero yo también voy a dejar el mío al final, ¿ok? Si me quieren contactar o hacer consultas. Pero ya, sí, Paulina. Perdóname, Manuel, tenemos a Ana Ruth que levantó la manita para hacer su aportación. Ah, bueno, adelante. Fíjese que lo voy a tratar de resumir lo más que pueda para no molestar mucho. Yo solo quiero saber, en el caso, yo tuve un accidente de tránsito, entonces mi columna está instrumentalizada casi en un 50%. Entonces, recientemente me hicieron una resonancia y parece que se me han movido dos partecitas ahí de lo que me han puesto. En ese caso, ¿verdad? Que ahí no hay nada de terapéutico ni nada de eso, tiene que ser cirugía, ¿verdad? No hay otra manera de arreglar eso. Pues claro, cuando un daño es estructural y así avanzado, pues obviamente es difícil dar un paso hacia atrás y tú hablas del caso de un accidente. Nosotros hablamos en las primeras clases de que cuando son problemas de salud que emergen por algún accidente, ya sean temporales o crónicos, pues sí habla de quizá algo que se estaba guardando el alma, que no se estaba atendiendo y pues llega un cambio súbito que te genera ese problema. Y claro, si hay el daño o incluso la sustitución estructural de huesos por prótesis y todo eso, pues habla sí de que se ha perdido parte de esa esencia, pero igual como hablaba con señora Juana, a nivel energético se puede ir haciendo avances y si bien no pueda recuperar todas esas vértebras o todo lo que se tenía originalmente, pero igual se puede hacer una integración lo suficiente como para sanar, para que eso no cause sufrimiento y para poder superarlo. Y obviamente en este caso, como digo, no vas a recuperar quizás los huesos o todo lo que tenías originalmente, pero sí puedes mejorar varias cosas en tu salud, en tu bienestar, si te molesta, o algunas otras sincronicidades también que aparezcan. Porque así como el hecho de que un accidente tenga un significado a nivel sincrónico, a nivel de, porque se atrae algo, igual a través de esa dimensión uno puede atraer mejoras, aun cuando estructuralmente ya no se pueda echar para atrás, digamos. ¿Sí? Muy bien, entonces continúo. Ahora vamos a los problemas de salud, ¿ok? Entonces, esta parte la vamos a abordar sin extendernos demasiado, porque pues obviamente habla, este contenido es como más sabroso, mucho más interesante cuando se aborda vértebra por vértebra, porque obviamente el principal problema
que encontramos a nivel de la columna son simplemente dolores que no tienen que ver con nada de lo que vamos a ver a continuación. Y entonces en el caso de los dolores, pues hay que simplemente pues retroceder a esta parte del tema y pensar, porque si no sabes exactamente dónde está cada vértebra, pues tampoco sirve de mucho. ¿Sí? Pero tener una idea por lo menos de al menos en qué segmento está el problema, en qué segmento está el dolor, te habla de qué aspecto del dolor tienes que tomar conciencia, ¿sí? Porque recuerda, estos son como titulo esta clase de mensajes del alma, ¿no? Entonces, un dolor es como un llamado de atención del alma diciendo, oye, atiende este problema, me estás ignorando, hay un problema que estás descuidando, ¿sí? Entonces, un dolor es como un llamado. Mientras más fuerte el dolor, más profundo es el problema, ¿sí? O más molesto para el alma. Entonces, es cuestión de ubicar al menos el segmento y escuchar, entonces, qué aspecto de mi vida de esa dimensión me causa dolor, me causa molestia y ser sincero. Recuerden, uno de los principios que dimos que cuando precisamente un dolor se está sentando a nivel corporal, significa que ya la mente y el ego, de alguna manera, antes no han querido escuchar. Entonces, hay que entender que en muchos de estos casos, uno de los principales bloqueos o desafíos es el propio ego, la propia conciencia de no querer ver. Pero el mensaje y la respuesta siempre va a estar. Entonces, los problemas de salud en la columna, ya trascendiendo el dolor normal o cuando obviamente es algo más grave que toca revisar. Entonces, vamos a hablar primero de las hernias discales. Recuerden que entre las vértebras existen unos colchoncitos, que son los discos intervertebrales que ayudan a tanto hidratar como amortiguar la columna vertebral en general, ¿no? Entonces, obviamente, si esos discos se secan, pasa a haber dolor, pasa a haber roce, pasa a haber bastante molestia. Y entonces hay que ver, pues, como ya les dije anteriormente, qué me está desgastando, qué aspecto de mi vida está desgastando esta dimensión de mi ser, ¿sí? Dependiendo de qué vértebras o qué disco intervertebral físicamente esté manifiesto ese dolor, ese problema, esa hernia, ¿sí? Consumido por familia o trabajo. Cuando hablamos a nivel de huesos, habla principalmente de que se gasta en las familias a nivel físico, pero aquí cuando estamos hablando de los discos intervertebrales, que es algo gelatinoso, más húmedo, entonces puede estar relacionado a nivel energético, emocional, ¿sí? Que está desgastando desde las emociones, desde mi sentir que no, esas emociones que permiten amortiguar los aspectos duros de la vida porque se ha desgastado, ¿sí? También a veces pues es sequedad en la forma de ver y vivir la vida, en el caso de que a veces estas hernias se generan porque los discos se secan, no hay hidratación adecuada o simplemente no hay un correcto flujo del líquido encefalorraquídeo que pues nutre eh, todo, incluyendo los discos intervertebrales. ¿Ok? Entonces, hacer principalmente esta pregunta acerca de qué desgaste, sobre todo qué me consume a nivel de familia o trabajo, a nivel de lo más básico por lo general. A veces la hernia puede ser más arriba, pero aquí hablamos de un desgaste muy estructural y profundo. Entonces, luego está el desplazamiento de disco, entonces habla de no sentirse a la altura, porque esto puede generar pues que pierda un poquito de altura. Y la disociación de algún aspecto del ser, como querer agarrar esta dimensión del ser y como querer, una intención de querer como medio sacarlo, como no querer integrarlo en mí. Entonces, el cuerpo lo desplaza, lo saca, como una forma de disociarlo, pero la idea es que se una, que se alinee para que todo se interconecte y fluya adecuadamente.
Yo soy testigo por años de experiencia de esas cosas que uno solo puede aprender caminando, que los asuntos de alineación de la columna, cuando tú recuperas, pues cuando tú tienes algún desajuste postural significativo, o incluso de la columna, que yo hasta donde sepa no he tenido ninguno de estos problemas, pero cuando, cuando hay esta desalineación o desajuste postural y se ajusta, uno siente como un flujo energético, ¿sí? Como un caudal, una fuerza, y que obviamente como estaba bloqueada, entonces uno a veces se puede sentir un poco como abrumado o asustado, porque es como literalmente todo eso en algún momento nuestra alma, nuestro ser pudo haberlo sentido, pero precisamente por algo lo bloqueó, a pesar de ser una energía vital que está hecha para sostenerte, para alimentarte, para inspirarte. Entonces, yo creo que también es importante resaltar que cuando se alinea la columna, este canal central energético, a veces puede haber un proceso, no que tenga que ser abrumador, pero sí que se sienta energéticamente intenso, ¿no? Porque es como reconectar un cable, una entrada de energía que tenía desenchufado y boom, y a veces se asocia a emociones y aspectos del ser que estaban bloqueados y para algunas personas puede ser confrontativo. Entonces, tener compasión al respecto. Entonces, también obviamente aquí está la escoliosis, los desvíos de la columna, que esto habla generalmente de roles forzados dentro de la familia. Muchas escoliosis, no todas, pero específicamente las escoliosis que son a nivel de la espalda o la columna torácica dorsal, hablan de que estoy en una posición de mi familia como apretujado, como que no es mi sitio y que ese lugar mío en esa estructura no está bien, ¿no? Entonces estoy así como cuando uno vive todo apretujado y entonces no tienes para ocupar el espacio que te corresponde, ¿sí? Para ocupar el lugar que te corresponde. Está todo allí en una posición muy deformada. Y también habla de desbalance de la energía masculina y femenina, ¿sí? Sobre todo en estas que son hacia nivel lateral. Para quienes no recuerden, no sepan, no han estado, el lado derecho es la energía masculina y la izquierda es la femenina. Sí, entonces, si una está muy hacia abajo, habla que hay mucho peso en en esa, en esa polaridad, o precisamente que la otra, porque a veces uno puede tener una derecha y la otra medio subida, ¿no? Entonces hay que ver si está más hacia arriba y hacia abajo. Entonces que un lado esté muy hacia abajo habla de que ese lado del ser está muy presionado, mientras que el otro está en abandono o está en una fase de dominancia, pero no es desde la seguridad. O sea, es como un desbalance que está oprimiendo a la polaridad contraria. ¿Ok? Nosotros en psicología, en lenguaje corporal, pues aprendemos a ver eso. Cuando nosotros vemos que una persona, eso nada más no tiene que llegar a escoliosis ni siquiera, sino de balances si sea pequeños, eso hablan de qué energía predomina en la persona o qué tanto desequilibrio hay entre ambas polaridades en la persona. Luego están las jorobas, que pues pueden mezclarse un poco con escoliosis, pero cuando la joroba que es hacia adelante, habla de en exceso de culpa o responsabilidad, como literalmente estás llevando algo extra en la espalda. También si ese problema está sumado a que se cierra los brazos hacia adelante, habla del cierre del corazón a nivel crónico, ¿sí? De miedo, de no querer expresar el amor, la compasión por uno mismo hacia los demás. Y también pérdida de liviandad del espíritu o conexión con lo espiritual. Porque hay hay un autor que se llama Alexander Lewin, para quienes estén en la psicología o quieren abordar en ese mundo, incluso en el mundo del lenguaje corporal, la bioenergética corporal,
Y ahí leí una cosa que a mí en su momento pues me llamó la atención, me pareció muy revelador, que es que una de las formas que yo evidenciar la diferencia en la energía que manejamos los humanos y los bípedos en relación a los animales de cuatro patas es que es esa alineación tan vertical. Incluso podrán haber pájaros que sí también son bípedos, pero igual parte de su cuerpo está más hacia la línea horizontal que nosotros. Entonces eso habla de que nosotros tenemos una conexión con energías mucho más sutiles que nos verticalizan. Pero cuando nosotros nos horizontalizamos, cuando nos caemos hacia el piso, es que hay desconexión con esas energías sutiles. Nos estamos dejando llegar por lo denso, ¿sí? No solo por la gravedad del piso, sino esa horizontalización que genera esa disociación, ese problema. ¿Ok? Joroba. Y como hablamos anteriormente, que también, si esa joroba o esa inclinación es de la espalda a nivel cervical, es exactamente o más relacionado a la conexión con lo celestial y lo espiritual. De repente hasta el tórax estamos bien, podría decirse, pero del cuello hacia arriba es donde está el bloqueo. Nosotros en yoga incluso, ya vamos a hablar un poquito de yoga, nosotros hablamos de lo que es la alineación real, ¿sí? Y el Mahabandha. La alineación real, que es la alineación correcta de la cabeza en situación normal, es llevar el mentón hacia atrás, ¿sí? Como cuando te dicen algo y no te lo crees, ¿qué hacen? ¿Ok? Esa alineación permite un flujo aún más completo y sano de energía vital de la cabeza hacia abajo y viceversa. Y una conexión más directa y clara con lo celestial y la inspiración divina. Entonces, ahora vamos a cuidando y midiendo tu vitalidad. Aquí no sé si hay alguna pregunta, pero creo que es mejor continuar al siguiente segmento porque ya quedan menos de 10 minutos. De verdad que menos mal ya corté ese tema que yo incluso tenía las láminas, pero las quité a último momento y menos mal. Entonces acá, cuidando y midiendo tu vitalidad, recursos de biofeedback. Feedback significa retroalimentación, ¿sí? Entonces, hoy en día, bueno, están tanto las naturales y ancestrales, que vamos a ver primero, como las tecnológicas modernas que ayudan a cuantificar y hacer un poco más exactos, podría decirse, esa conexión y registro de tu actividad corporal, incluso también de tu vitalidad, tus niveles de estrés y tu, tu edad interna, ¿sí? Tu edad biológica, como ya vamos a ver. Entonces, primero cuidando tu vitalidad. Entonces aquí yoga y afines, con esto hablo de Qigong, hablo de Tai Chi, hablo también incluso de artes marciales, internas, hablo de pilates, ¿sí? Son ejercicios de alineación corporal. Awareness, es decir, de toma de conciencia del cuerpo y también de conciencia de la respiración. Y la respiración correctamente hecha, pues ayuda a alinear todo en general, a tomar conciencia de todos estos efectos. ¿Ok? Y también, obviamente, la flexibilidad. Aquí pongo este ejercicio de yoga porque este es uno de los más clásicos, incluso fáciles para en lo que corresponde a la salud y flexibilidad de la columna, que es el que se llama gato vaca. No son muy buenos para el nombre de los asanas, eso es algo como gabasana, eso. Pero el gato vaca es un ejercicio muy clásico y que con unos pocos detalles ya cualquiera puede hacer. Obviamente el ejercicio físico, que es una extensión de esto, aunque no siempre es lo mismo, porque es mantenerse en movimiento, porque a veces, dependiendo del tipo de yoga, pues pueden ser muy calmados, puede ser muy tranquilo y cuando el cuerpo puede, y dependiendo de la personalidad, puede necesitar algo más dinámico, ¿no? También lo que llamo de las pausas activas, de si tienes un trabajo sedentario, cada media hora aproximadamente, dar un chance para respirar, para estirar, para hacer algunas sentadillas, por lo menos caminar un ratico antes de sentarse de vuelta. E incluso danzar, bailar, si quieres, si esa es tu forma de ser y de energía, pues
inscribirte en unas clases de danza, de salsa, de tango, pues yo lo bailo, o danzas tropicales, y eso pues ayuda también a mover el cuerpo y es sano. También está la alimentación, que la idea es que sea natural, orgánica, balanceada. Y también respetar ritmos y constitución. Con constitución hablo de, eso es algo que yo aprendí con el tiempo, de que no todos los cuerpos son iguales. Eso me enseña mucho la Ayurveda, ¿no? Entonces, a no todos los cuerpos le viene bien la misma cantidad de proteínas, de vegetales, de frutas. Y el Ayurveda es muy bueno para eso. Y porque uno puede escuchar al cuerpo, pero sobre todo cuando uno está empezando, esa escucha al cuerpo en estos aspectos, sobre todo la tentación de las comidas, se puede confundir con deseos, ¿no? Y con cosas que nos gustamos y que sabemos bien o no que no nos hacen, eh, no nos caen tan bien. ¿Okay? Y obviamente recursos de gestión de estrés para lo que ayuda a todo lo demás. Y en alimentación también debía incluir lo de la alimentación hipoalergénica. Todo lo que es el gluten, los lácteos, la mayoría de los granos, las carnes procesadas, generan, o sea, son malos alimentos subestimados en el sentido de que generan inflamación en el cuerpo, que hacen que se consuman. Parte de ese consumo, por ejemplo, de los discos intervertebrales, a veces es porque el cuerpo, teniendo que alimentar, teniendo que atender los daños que nos hacemos, ya sea por el cigarrillo o por los alimentos indebidos, entonces roba recursos poco a poco del cuerpo. Y a veces la columna vertebral es uno de los principales afectados, las principales víctimas. Es decir, gestión de estrés, inteligencia emocional, respiración, que ya lo dije, y psicohacking, ¿no? Herramientas para saber detener el bullullo de la mente y cambiar de perspectiva y de actitud lo más rápido posible. Escuchar al cuerpo. Sí, aquí ya estamos hablando de midiendo tu vitalidad. Sí, escuchar al cuerpo, salud emocional, sinceridad y trascender soberbia. Esto es más como un aspecto de cuidando tu vitalidad realmente. ¿Sí? Y esto pues ya lo hemos mencionado muchas veces. Ahora sí empezamos algo interesante que a mí me gustó y ha sido muy revelador desde que lo conocí, que es el análisis de pulso. Esto es una tradición milenaria que comparte la medicina tanto china como ayurvédica, o sea, de la India, que es de medir el pulso y el flujo de energía a través de la palpación en 3 puntos exactos en ambas muñecas. Y para los que no lo conocen les podrá parecer sorprendente, pero a partir de esos 3 puntos, los especialistas en esa medición pueden medir la salud y el equilibrio de los 12 meridianos principales y de los principales doshas, ¿sí? Está la medición superficial, que es de como de la dureza del, como del canal sanguíneo y del pulso por dentro. O sea, está el pulso externo e interno. Entonces son 3 y 3 aquí y 3 y 3 en la otra muñeca. Y entonces allí se ven los 12 meridianos y un arte muy interesante que algunos médicos chinos, no son todos, solo algunos que así lo desean, es como una especialización dentro de ese camino terapéutico. Es muy interesante. Ajá, esto aquí abajo no lo cambié, pero esto sería medicina china tradicional y también la Ayurveda, que los aplican. Y entonces ya aquí estamos hablando ya no solo de lo ancestral. Aquí sí, ya recuerdo que coloqué lo del escuchar al cuerpo aquí porque aquí también habla del lenguaje corporal. Hay indicios, que eso ya es otro tema, por ejemplo, la salud de la piel, la vitalidad, si despiertas bien y con energía, la flexibilidad de la espalda y otros aspectos que una persona especializada, incluyendo yo, aunque quizá haya otros un poco más especializados, pueden ayudar a determinar la vitalidad, edad corporal y qué atender primero que no. ¿Sí?
lo que es el análisis del lenguaje corporal, no solo a nivel postural, sino estructural y de carácter. Para eso también es muy buena referencia a Alexander Lubin. Ya lo voy a escribir aquí. Ese Alexander Lubin es para quien sea o psicólogo o estudie alguna forma de sanación terapéutica integral o alternativa. Entonces Alexander Lubin es una buena referencia. Wilhelm Reich también, obviamente, que es muy famoso, alguien que tildaron de loco porque fue incluso un poco más allá. Pero también es otra interesante referencia acerca de esto de la bioenergía en el cuerpo y cómo se ve a través de la postura y el cuerpo, el lenguaje corporal. Entonces, y aquí ya terminando, está la variabilidad cardíaca. Hoy en día existe multitud de dispositivos y aplicaciones que miden esto. Hace este desastre. ¿Pueden escucharme? Creo que se le fue. Sí, sí, le escuchamos a usted, pero no escuchamos al expositor. Con la luz del flash Sí. Ahora son sí, capaces ahora sí. de ver el pulsar de la sangre en tu dedo índice. A partir de ahí sacan la variabilidad cardíaca. Y este análisis espectral y temporal del pulso cardíaco son aspectos de la actividad cardíaca que te permiten, y la variabilidad cardíaca te permite medir tu adaptación al estrés, tu movilización de energía, ¿sí? Tu capacidad de responder al desafío deportivo o normal. Y también hay dispositivos más avanzados como este, que yo lo tengo aquí, ¿sí? Este que se llama Veda Pulse, que te hace una medición por órganos. Es una máquina súper increíble. ¿Ok? Y por último, porque sé que ya nos estamos quedando sin tiempo, no quiero extenderme, está este reciente que yo también lo tengo, se llama iHeart. Yo también lo estoy promocionando aquí en las clases. Ya adelante van a tener un código promocional, que aparte es también una vanguardia porque mide el pulso aórtico, que ayuda a medir la elasticidad o rigidez aórtica, que es un factor un bioindicador muy preciso acerca de tu edad biológica interna, ¿sí? Porque habla de la flexibilidad de la aorta, que es el canal sanguíneo principal que corre por el centro de nuestro cuerpo, o sea, y va pegadito a la columna precisamente. Entonces, antes de pasar ya con las preguntas finales, pues precisamente aquí, como pueden ver, tienen una promoción si desean monitorear su salud integral, su edad biológica interna y sus niveles de estrés, y ayudar a otros con eso, pues pueden comprar este dispositivo. Este es un oxímetro de lo más portátil y común fuera de otro mundo, que pues ayuda a medir estos valores que ya mencioné. El pulso aórtico solía usualmente necesitar unos dispositivos que cuestan más de $20,000, pero ya pues la ciencia ha permitido crear esto y permite pues algo mucho más práctico y accesible. Entonces, bueno, muchas gracias.